Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Marco Flores, distinguido economista y un hombre público desde hace muchísimo tiempo, ha tenido la gentileza nuevamente de aceptar nuestra invitación para discutir la situación económica del país y la manipulación política que se está haciendo respecto a las cifras estadísticas. Muchas gracias, Marco, bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a tu programa. A tus órdenes. Bueno, empecemos tendríamos toda una lista, así es que empecemos con las más notorias, ¿no? Ha sido un crítico muy frontal de el cambio de la metodología y de los daños base de las cuentas nacionales, que lo que hacen es intentar rebajar el crecimiento de la economía durante la época de Rafael Correa y mejorar el desempeño durante los últimos gobiernos neoliberales, sobre todo en el caso de Lazo se llega a plantear cifras de crecimiento chinas de cerca del 10%. Con el mismo, con el mismo propósito, creo yo, que se disfrazó la caída del año anterior, que yo creo que es mucho más del 2% que el Banco Central finalmente admitió. Eso se va a ver con el tiempo. Y llega al nivel de descaro de decir que el rebote de este año no solamente que va a recuperar ese 2%, sino que vamos a estar cerca del 4%. El Banco Mundial no les cree por más esfuerzos que hace por respaldar a su ahijado, lo más que puede subir su estimación es al 2,3% y el Fondo Monetario guarda un incómodo silencio porque ellos tienen una estimación mucho más baja. ¿Cómo ves vos este juego de las cifras, ¿no es cierto? ¿Podrías muy pedagógicamente explicar a nuestra ciudadanía en qué consiste la manipulación, cómo se puede manipular unas metodologías tan complicadas son las estadísticas sintéticas del Banco Central? ¿Y qué tan eficaz ha sido la capacidad esta de mentir con estas estadísticas cocinadas? Bueno, yo estoy seguro que los técnicos del Banco Central no estarán de acuerdo con lo que ha hecho el gerente, ¿no? Uno podría pensar que eso se ha hecho porque realmente no tiene ninguna formación económica adecuada este señor, pero en realidad, en 98 años que tiene el Banco Central, jamás había ocurrido una cosa así, esta manipulación tan abierta y descarada de las cifras. Y se debe a dos cosas, es decir, al desconocimiento de lo que es la economía y, por supuesto, a la mala fe con que se ha actuado. El Banco Central, como todos los bancos centrales en el mundo y todos quienes hacen estadística de cuentas nacionales, que calculan el PIB, la demanda, que calculan el consumo de los hogares, el consumo de las familias, saben muy bien que lo que interesa es saber cuánto ha subido el PIB en términos de bienes y servicios, cuánto más hemos producido de bienes y servicios. Para poder hacer eso necesitamos aislar el componente inflacionario, porque el PIB, ¿a qué es igual el PIB? Es igual al precio por la cantidad del producto o del servicio. Entonces, todos los productos a los diferentes precios posibles en el año nos dan el PIB. Pero tenemos que quitar ahí la inflación, porque el PIB muchas veces sube porque han subido los precios, pero no hemos aumentado las papas, las lechugas, los zapatos, es decir, los bienes y los servicios. Para hacer esto, se fija un año base, es decir, un año de comparación con relación a los precios de ese año base, que generalmente está alejado del año que se considera. Por ejemplo, si queremos calcular el PIB real del año actual, 2025, el año base se lo fija en el 2007. O en el peor de los casos se lo fija en el 2014. El Banco Central, hasta antes de la llegada de este ciudadano que está de gerente del Banco Central, que por cierto lo puso el señor Lazo como gerente, ¿no? El Banco Central tenía un año de comparación, que era el año 2007. Correspondía, si es que se quería cambiar el año base, pasarlo al 2014, moverlo no más de 7 años. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Ecuador la inflación está controlada por la dolarización y por la baja demanda que existe de enormes sectores de la población. Pues este señor lo que hizo, no solo que le movió el año base de comparación, sino que lo pasó al año 2018, lo que llaman los encadenamientos. Y ahora lo que hace es que para calcular el PIB del año actual, lo compara
con un año que es el inmediato anterior. Entonces, en los precios del año inmediato anterior, del 2024, son muy parecidos a los 2025 y no estás aislando el componente inflacionario. Entonces, lo que está haciendo este ciudadano es presentándole al país y presentándole al propio presidente de la República cifras que están distorsionadas porque están infladas por precio, no por producción. Cuando habla del Producto Interno Bruto, fíjate primero lo que dice el gerente del Banco Central. Analiza no el crecimiento del PIB anual, sino el de un trimestre. Y dice, el crecimiento ahora es 3,4%. Entonces la gente dice, qué lindo, 3,4%. Estamos liquidados, pero está creciendo la economía al 3,4%. Esa es una gran magia. Como decían en mi Entonces, lo barrio, que, jodidos pero contentos. claro, entonces, la gran magia en qué consiste? Que toma el segundo trimestre de este año, lo compara con el segundo trimestre del año pasado y dice, hemos crecido 3,4%. Primero, ese es el PIB trimestral, no es el PIB anual, que es el que interesa. Y segundo, dice que esa es la tasa de crecimiento real, porque tiene metida la inflación dentro de ese cálculo. Entonces, lo que hay es que sacar la inflación para ver realmente lo que ha crecido en bienes y servicios. En conclusión, sobreestima el PIB. Sobreestima el PIB. Y al sobreestimar el PIB, sobreestima el consumo, la demanda y todas las otras variables que están bajo el PIB. Ahora último, le ha pedido al Fondo Monetario que se sume a esto y que diga que la economía ecuatoriana va a crecer 3,8%. Entonces, hace 2 días el Fondo Monetario hizo una publicación y dijo, bueno, sí, y nosotros ahora vamos a cambiar el crecimiento del PIB al 3,2%. Eso no ha podido hacer ni con la CEPAL ni con el Banco Mundial. Lo grave es que le presente al presidente de la República estas cifras. A quien le dé asesoría al presidente de la República, lo mejor que le puede decir es que cancele a este sujeto, porque en primer lugar le presenta unas cifras, no solamente de esto, ¿no? Sino sobre varias cosas que habló el presidente, que son muy fáciles de rebatir y que el presidente no debería estar refiriéndose a información que le proporcionan, como esta, por ejemplo. Y entonces, nunca ha ocurrido esto en 98 años del Banco Central. Hay unos pocos países que calculan el PIB con esta metodología, pero al lado te ponen el cálculo del PIB con la metodología que hay que hacer para que la gente compare y guarde trazabilidad. El 98 o el 99% de los países no hace este tipo de cosas. Este señor, como tú bien dices, lo hizo ¿para qué? Para hacer aparecer al gobierno del señor Lazo como el campeón del crecimiento económico. Y tú hace un momento dabas una cifra respecto de que la economía, de acuerdo a estos cálculos del año pasado, descendió 2%. Sí, es lo que dice él, pero nosotros hicimos el cálculo con el año base 2007 y el descenso de la economía es menos 3,1. Luego, a partir Perdón, del año solo, del solo PIB, aclaro a ajá, nuestra audiencia, discúlpame un detallito que me parece importante anclar para nuestros compañeros. Un decrecimiento del 3,1% significa en términos per cápita, o sea, en términos promedio para la población, significa un decrecimiento del 4,3%, 4,4%. bueno, y así ha seguido este señor presentando este tipo de informaciones. Y le ha entregado varias informaciones al presidente bajo un pésimo análisis. Por eso yo digo, los verdaderos técnicos del Banco Central, pero el Banco Central siempre ha tenido buenos técnicos y algo queda. Los verdaderos técnicos no pueden estar de acuerdo con este tipo de manipulación de la información, que lleva además a tomar decisiones equivocadas. En su momento, habrá que pedirle cuentas del manejo del Banco Central a este ciudadano. Entonces, claro, llegamos a la situación tan crítica que las ecuaciones del PIB no cuadran, Pedro. O sea, cuando tú A sumas ver, el cuéntanos, consumo, la cuéntanos de inversión, ese detalle, es muy importante. claro, la ecuación contable del PIB dice el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto, más las exportaciones y menos las importaciones. Entonces, el consumo más la inversión y el gasto, y más el gasto, es lo que se conoce como la demanda interna.
Y luego las exportaciones menos las importaciones es lo que se conoce como la demanda externa. A eso es igual el PIB. Pero cuando tú reemplazas estas variables por los valores de cada uno de ellos, entonces no es igual al PIB que ellos calculan. Dicho sea de paso, esto lo que quiere decir es que las ecuaciones del PIB no están funcionando. Hace un par de números atrás, Patricio León, que dirige la revista, la publicación Imacro, Patricio León es uno de los expertos en cuentas nacionales, jubilado del Banco Central, que tiene una empresa que se dedica a calcular el PIB y a analizar la economía real del país. Entonces, en uno de sus números, él dijo que realmente era lamentable que tampoco él también se dio cuenta que las ecuaciones del PIB no cuadran. Es decir, para que la gente comprenda, esto es como decir 4 más 8 es igual a 12. Aquí 4 más 8 es igual a 14. Entonces no cuadran no cuadra la ecuación del PIB. Y Solo eso es lo que déjame está subrayar haciendo. un tema adicional que me parece que es muy importante y yo festejo mucho, ojalá oiga Patricio León y mando desde aquí un abrazo. Mira, para nuestra audiencia es muy importante el cálculo del Producto Interno Bruto y es una estadística muy significativa con todos los errores que pueda tener en cualquier país, en cualquier lado porque precisamente es una estadística de síntesis. Entonces tiene que ser exactamente lo mismo lo que se calcule por el lado de los ingresos, lo que se calcule por el lado de la producción, descontando los insumos, y lo que se calcule por el lado del gasto, por el lado de la demanda. Entonces, fuentes y usos quedan absolutamente coherentes, por más estimaciones que se haga una cuestión así. El hecho de que no coincidan estos datos, esto de que 8 más 4 de 14, le echa por tierra a todas las cuentas nacionales. Es decir, ahorita no es posible utilizar ni la matriz de insumo producto, ni el cuadro económico conjunto, ni la balanza de pagos con un mínimo de confianza, porque simplemente las cuentas no cuadran. Ahora, esto solamente acabo con esto, no es casual. Es lo mismo que intentan con este proceso de hacer agua, lodo, todo. Por eso, ¿no es cierto?, con una deuda externa carísima, se echó por tierra y no vale para nada el censo. El censo de población, ¿no es cierto?, le ha significado al país cerca de 100 millones de deuda externa, ha sido un tremendo negocio para la empresa con la que terciarizaron y no se pueden utilizar esas cifras. De hecho, y con esto cierro, los datos que está presente, te invito, Marco, para que los corrobores, los datos que está presentando la autoridad electoral, no, que dice fuente INEC, no coincide con los datos publicados del censo. O sea que aquí puede dar lugar a un fraude y más aún en el momento que se haga la contabilización del número de asambleístas que quieren elegir, ¿no es cierto? Va a ser un perjuicio brutal para la población. Para que vea que no es un caso, una cuestión exclusivamente de los quicuyos, este es un problema que nos atañe a todos. Sí, así es. Y esto a pesar de los arreglos que ha venido haciendo el INEG. Pero fue tan estrepitoso el fracaso que tuvieron con el censo que es inarreglable. Esto es como que quieras hacerle una cirugía plástica a la nariz de Cyrano de Bergerac, ¿no? Entonces, no es posible. Pero hemos hablado de la metodología que está usando el Banco Central. Te decía, y Macro, que es la publicación que se realiza bajo la dirección de Patricio León. Patricio León es un experto en cuentas nacionales. Durante 20 o 25 años dirigió todo ese departamento del Banco Central. Él es una persona de alta calificación en los principales centros de estudios de estos propósitos en Francia, así que no estamos hablando de cualquier persona. Y frente a eso, tenemos a este caballero que por primera vez hace ese tipo de maniobras en el Banco Central que jamás se ha visto en 98 años en el Banco Central. Es que, bueno, así están las cosas. Pero esa es la metodología. Luego hay otro problema, Pedro. Los informes que salen del Banco Central y que le entregan al presidente de la República. Primero, aquí lo que deberíamos analizar, ya sabemos cuál es la metodología, cuáles son los supuestos sustentos o cuál es el sustento del crecimiento del PIB, cuáles son los sustentos del crecimiento de los depósitos de los que hablaba el presidente. Entonces, esos son temas que, si te parece, podríamos tratarlos para explicar que realmente le están dando una información que no es la correcta ni es la que se debe presentar.
Solamente para dar continuidad al tema que acabas de topar, que es el tema de la inflación. Es decir, te repito, lo que decías hace un momentito, ¿no es cierto? Es precios por cantidades, pero descontada la inflación para poder tener un Claro, indicador de cantidad, ¿no es cierto? Entonces, un así es. indicador balanceado y encadenado de cantidad. El tema de la inflación también parece ser manipular. Hay un cambio en la metodología desde hace algunos años para cocinar las cifras, pero ahora dicen, ah, miren, no ha sido ningún problema el subir los precios de los combustibles porque no hay ningún efecto en la inflación. La inflación de este año, de este mes ha sido del 0.7%, que es de los más bajos de América Latina, con lo cual dejan abierta la puerta para inmediatamente, yo no sé si antes de las elecciones o después de las elecciones, subir también el precio del gas. Ya están hablando de 15 dólares por tanque de gas. Ayer me llamó un buen amigo del Foro de Economía y me dijo que la ministra de Finanzas y el gerente del Banco Central habían estado en la Universidad de San Francisco dando una conferencia y demostrando, entre comillas, que después de subir 25% el IVA, es decir, del 12 al 15 es 25%, y después de incrementar el precio del diésel en 55%, es decir, pasarlo de $1.80 a $2.80 el galón, no ha pasado nada en los precios, no ha habido ningún impacto negativo para las familias. Claro, estos dos caballeros es como juntar el hambre con la necesidad. Y yo no he escuchado la conferencia, pero de lo que me relataba mi amigo, parece ser que esa es la prédica que están haciendo. Es decir, ya ven, el índice de precios no está subiendo, o sea, realmente los efectos no se han producido. Que es lo mismo que dijeron cuando subieron el IVA. Y claro, no van a encontrar la respuesta porque buscan donde no es. Déjame explicarte un poco lo que estoy tratando de decir con las cifras de la economía ecuatoriana. Voy a comenzar por esta última parte, si te parece. Claro. Primero, hace poco terminamos un trabajo ah, para ver cuál es la cobertura de la canasta básica en función de la distribución de los ingresos en el Ecuador. El INEC tiene una distribución de los ingresos del año 2012. Y eso es lo que usa el INE. Es decir, eso es absolutamente obsoleto. Nosotros tomamos una distribución de los ingresos del año 2025 hasta agosto del año 2025. Porque ventajosamente ese cálculo de distribución de los ingresos sí lo tenía el Banco Central. Perdón, lo tenía el Banco Mundial. Y luego lo que hicimos fue relacionar con las diferentes franjas de empleo que hay en el Ecuador, porque como es obvio, el INEC no hace este trabajo, no diferencia el empleo. Entonces, ¿qué te dice? Te dice, a ver, la canasta familiar básica en el Ecuador se refiere a 75 bienes y servicios esenciales que son los necesarios para sobrevivir. Entonces llega a la conclusión de que la gente en el Ecuador sí cubre la canasta familiar básica porque el cálculo que hace el INEG es de que hay 4 personas del hogar tipo ecuatoriano, de 4 personas, y que 1.6 personas, o sea, casi 2 personas de 4, reciben ingresos, lo que el INEG llama perceptores de ingresos. Y luego hace un cálculo y multiplica y dice, a ver, el salario básico unificado es $470, más el 13º y el 14º proporcional mensual, me da más de $500 mensuales. Los multiplica por 1.6 que dice que son los perceptores y dice, bingo, una maravilla, todos estamos cubriendo la canasta familiar básica. Esta es una solemne tontería, pero la razón es bien simple, pues. ¿Quiénes son los que tienen salario básico unificado y beneficios sociales? Solo los que tienen empleo formal. Pero resulta que en el Ecuador, quienes tienen empleo formal son solo el 35% de la población. En el otro 65% están los abiertamente desempleados, están los subempleados y están los informales. Y ellos no tienen esos ingresos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tomamos la distribución de los ingresos por quintiles, para que la gente entienda. Dividimos la población en 5 partes, cada parte es un quintil, y vimos los ingresos de cada quintil en relación de su trabajo. Esa distribución de ingresos, como digo, la calculó el Banco Mundial. Nosotros hicimos todo el resto del trabajo. Y claro,
los resultados son drásticamente diferentes a los que tiene el INE. Aquí hago un paréntesis simplemente para decirle a la audiencia lo siguiente. Cuando alguien quiera saber cómo está el bienestar de cualquier población, en este caso la población ecuatoriana, lo que no debe hacer es usar el ingreso per cápita, porque el ingreso per cápita es un promedio, es dividir todo el PIB de 125.000 millones o de lo que sea, dividir para la población ecuatoriana, según el INEC, 18.2 millones de habitantes. Si ustedes dividen el PIB nominal, es decir, incluido el incremento de precios, para la población ecuatoriana, entonces se llega a la conclusión de que el PIB promedio, vale decir el PIB per cápita, el PIB por ecuatoriano, es más o menos $7.000 anuales. Pero esa no es la realidad, porque 7 millones, 7.4 millones de personas están en absoluta pobreza. Hay 5 millones que están viviendo con menos de $91 al mes, es decir, más o menos 3, un poquito, $3.1 diarios. Y hay unos 2 millones de personas que viven con menos de $1.70 al mes. Entonces, los 2 millones de personas que viven con $50 al mes, multiplicado por 12 meses, tendrían $600 al año, Y no no, siete siete mil. mil, que es el promedio, no 7.000, que es el promedio. Y luego, los que están viviendo con $3 son 99 dólares mensuales, ¿no es cierto? Hablemos de $100. Eso por 12 meses son $1.200, no son 7.000. Entonces, el ingreso promedio per cápita, el ingreso promedio de $7.000, no mide la realidad del bienestar de las familias. Es simplemente un promedio y los promedios esconden la realidad social. Por ejemplo, aquí hay personas, por ejemplo, el señor Lazo declaró que en 2 años ganó $23 millones o $21 millones mientras fue presidente. Eso quiere decir que tiene un promedio de más de $10 millones de ganancia anual. ¿Cómo le promedias eso con el carpintero de la esquina? Y sacas un promedio y dices, bueno, aquí tenemos este promedio y estos son los ingresos. Bueno, eso es lo que hace el INEC, saca un promedio, pero en ese promedio no están la mayoría de los ecuatorianos y, por cierto, al menos no están 7.4 millones de pobres. Eso es lo que nosotros no hicimos. Lo que nosotros hicimos fue considerar la franja, en primer lugar, de empleo. Está con empleo pleno, está subempleado, está desempleado. Relacionamos con los ingresos e hicimos los cálculos. Entonces, ¿cuál es el indicador? No se necesita saber mucha economía para esto. Los estudiantes de primer nivel de la universidad saben, si es que han tenido un buen profesor y son buenos estudiantes, saben que la medida de bienestar en un país como el Ecuador es fundamentalmente la cobertura de la canasta familiar básica. El trabajo ya lo presentamos, está publicado, simplemente te doy los resultados, Pedro. Yo sé que tú lo entiendes perfectamente, pero estoy tratando de que nos entienda toda la audiencia. Eh, Dividimos a la población en 5 quintiles, ¿no? Cada quintil es 20% de la población. Esos quintiles responden al nivel de ingreso de cada 20%, o sea, de cada quintil. Y entonces hicimos los cálculos, hechas las sumas y las restas. El primer quintil de la población, Pedro, apenas puede cubrir el 16% de la canasta familiar básica. ¿Cuál canasta familiar básica? Esta, la de ahora, la de ahora. No la del Que son, 2012 que calcula el INEC. no la del 2002, esta, la de ahora, que al mes de septiembre fue $819. Imagínate, solo 16% de la canasta básica puede cubrir el primer quintil de ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Que 3.600.000 ecuatorianos solamente pueden cubrir el 16% del costo de la canasta básica. Y el resto es hambre, el resto es pobreza, es necesidad. El segundo quintil, el segundo 20%, solamente el 30% de la población puede cubrir la canasta básica. Están bien lejos de cubrir el costo de la canasta básica. El tercer quintil de ingresos puede cubrir el 50% de la canasta básica, la mitad. En estos tres primeros quintiles ya están involucrados el 60% de la población ecuatoriana.
60% de la población ecuatoriana, de 18 millones de ciudadanos, significa 6 y 4, 10,8 millones, hasta el tercer quintil, 10,8 millones de hombres y mujeres en el Ecuador no pueden cubrir la canasta familiar básica. En el mejor de los casos, llegan hasta la mitad. En el cuarto quintil, ¿cuántos pueden cubrir la canasta básica? El 74% de la población. Resumiendo, en estos cuatro quintiles, que son los de menores ingresos, como acabo de señalar, los quintiles, prácticamente el 80% de la población no puede cumplir plenamente la canasta básica, no puede pagar el costo de la canasta básica. Esta y no otra es la realidad del Ecuador. ¿Qué pasa con el quinto quintil? Ese es el quintil más rico, el de los ciudadanos que tienen mejores ingresos. Entonces, estos ciudadanos forman el quinto quintil, vale decir, el último 20%, el más rico, y ellos pueden cubrir el 165% de la canasta familiar básica, o sea, casi dos veces, pueden cubrir casi dos canastas. Pero aquí están los que pueden cubrir 10.000 canastas y los que pueden cubrir dos canastas. Esta es la situación. Entonces aparece el gerente del Banco Central y dice, la economía es un éxito, porque vamos a crecer 3,2%. ¿Y esto? ¿Y esta situación? ¿En dónde queda toda esta masa enorme de gente pobre que hay en el país? Entonces, evidentemente, las cifras, las propias cifras oficiales que estamos utilizando, están demostrando no solamente el error. Yo creo que esto ya es mala fe porque se ha dicho de manera reiterada que esto debería ser rectificado. Y esa es la información que le pasan al presidente de la República. Ahora, aquí yo hago un paréntesis para señalar. El crecimiento del PIB en una economía es fundamental, porque el crecimiento del PIB es lo que permite generar trabajo. Pero lo importante es saber cómo ese crecimiento se distribuye en la población, cómo ese crecimiento llega a cada uno de los sectores de la población y a través de qué mecanismos. Entonces, lo que nos interesa es la distribución del PIB y a través de qué mecanismos. El PIB por sí solo y el promedio per cápita no nos dice cómo se distribuye, porque en el Ecuador hay una enorme desigualdad. No nos dice cómo se distribuye el PIB, solo nos habla de un promedio. ¿Cómo se distribuye el PIB en el Ecuador? En cualquier economía, pero hablemos del Ecuador. Básicamente se distribuye por el consumo y la demanda, afectando el consumo y la demanda. Pero ya nos podemos imaginar cuál es la capacidad de demanda del primer quintil de la población, que son los más pobres, del segundo o del tercero, frente a la capacidad de demanda de una persona que tiene más educación, más preparación y tiene mejores ingresos. Esto es lo que se llama desigualdad. Esto es lo que se llama, se mide por el coeficiente de Gini que mide la desigualdad, y esto es lo que ocurre en el Ecuador. Entonces, le presentan al presidente de la República este análisis y no consideran, por ejemplo, los siguientes aspectos. Dicen, vamos a crecer 3,2% en este año. ¿Ese crecimiento se debe a política económica? Es la pregunta. ¿Se debe a acciones del gobierno de política económica que mejoran el crecimiento? Para nada. Y vamos a usar las propias cifras del Banco Central para demostrar que no responde a política económica. Primero, están comparando el año 2025, este crecimiento de 3,4% del segundo trimestre, con el segundo trimestre del año 2024. No se puede asociar el crecimiento de un trimestre con el crecimiento del año. Pero lo peor no es eso, sino que el año 2024 el Ecuador cayó en recesión. Entonces tuvimos un pésimo año. Están comparando el año en que el Ecuador cayó en un hueco, es decir, si pensamos figurativamente en la línea de flotación o en la superficie, cayó en un hueco por debajo de la superficie, porque el PIB, de acuerdo a esta propia metodología del Banco Central, disminuyó 2%. Vamos a decir, más o menos, perdimos 3.000 y pico millones de dólares. Fue más, pero usando las cifras oficiales. Entonces, estamos comparando la reacción que se produce luego de una recesión como la del año pasado, es decir, estamos comparando un año muy malo con un año, con el año siguiente, que es este, el 2025,
en que la economía rebota autónomamente. Luego de una recesión, la economía rebota autónomamente. Cuando se vence la recesión. Los ¿Qué quiere gringos decir llaman el rebota? rebote del gato muerto. Así es. ¿Qué quiere decir que rebota autónomamente? Que la economía se recupera en diferentes porcentajes y sin hacer nada. O sea, sentado viendo qué ha pasado, rebota la economía. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, porque estamos comparando con un año muy malo, ¿verdad? ¿Dice algo el Banco Central de esto? No, no dice nada. No dice que es un rebote. No le explican al presidente que la economía está rebotando luego de un año muy mal. Porque lo que está haciendo el Banco Central es una comparación estadística y no es una comparación del PIB real. Segundo, ¿en qué está sustentado el crecimiento económico del Ecuador? Está sustentado fundamentalmente en la remesa a los migrantes a través del consumo, porque los migrantes enviaron el año pasado más de 6.000 millones de dólares y se calcula que este año estarán alrededor de 7.000 millones. Si no ingresarían los siete, que esto también afecta a los depósitos, como veremos luego, si no habrían ingresado y si no ingresaría la plata de los migrantes, 2 millones de ecuatorianos están en el exterior, si no ingresaría esa plata, el consumo hubiera colapsado, sobre todo de las familias más pobres, pues los migrantes son pobres, entonces envían plata a sus familiares que están aquí luego de haber destruido la unidad familiar. No nos dicen nada de eso, no nos hablan de que hay una fuerza muy importante que son los migrantes. La demanda estuvo contraída el año pasado en medio de la recesión, entre otras razones, porque fue un año electoral y siempre en los años electorales los inversionistas se cuidan de invertir hasta, como ellos suelen decir, hasta ver qué pasa. En tercer lugar, tampoco nos dicen nada del incremento de la deuda pública. Están entrando más o menos al país un promedio entre 5.000 y 6.000 de dólares netos de deuda pública todos los años. Ese es el valor en que se está incrementando la deuda en el Ecuador. Hoy tenemos una deuda que en mayo del año 2017 era alrededor de 40.000 millones, hoy está alrededor de 90.000 millones, con el agravante de que los 50.000 millones que ha crecido la deuda no se usaron para generar activos productivos, es decir, escuelas, colegios, puentes, carreteras, para hacer refinerías, para hacer hidroeléctricas, para hacer hospitales. Fue plata que entró por la puerta y salió por la ventana. Entonces, lo que sí se incrementaron son los pasivos. No nos están diciendo nada de eso, Ahora, de que esto de estamos aquí, por favor, sosteniendo. si pudiera ser didáctico, vos que trabajaste en el Ministerio de Finanzas, ¿cómo hace el ministro de Finanzas de turno para hacer pasar estos arreglos de la deuda externa cuando la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíben expresamente utilizar la deuda externa para temas que no sean creación de infraestructura, o sea, crecimiento de los activos y no de los pasivos, como estabas mencionando? ¿Qué tipo de trucos contables, qué tipo de leguleyadas utilizan para venirlo haciendo desde el 2018 y que todavía no haya ninguna reacción de parte ni de la Asamblea, ni de la Fiscalía, ni de nadie? Es que lo que pasa es que nadie averigua y nadie verifica. Y los organismos que tendrían que verificar, el Banco Central, por ejemplo, que es Claro. el que tiene que hacer el informe trimestral sobre la situación de la economía y es el que tiene que hacer un informe sobre el presupuesto del Estado, no dice nada de eso. Pero eso ha ocurrido en los últimos tiempos. Esto es en los últimos 8 años y medio es que ha ocurrido eso. Antes las cosas no eran así. Si aquí se hiciera un análisis real de a dónde se fue la plata de la deuda, encontraríamos que la deuda se fue fundamentalmente, esta deuda que se incrementó en 50.000 millones, se ha ido fundamentalmente a dos partes. Primero, se ha contratado nueva deuda para pagar vieja deuda. La ley te dice que tú puedes contratar nueva deuda para pagar vieja deuda siempre y cuando la nueva deuda tenga condiciones más favorables que la vieja deuda, porque si no, ¿por qué vas a pagar? Es simplemente torpe contratar una deuda al 8% de interés para pagar una deuda anterior al 6% de interés.
Entonces, lo que te dice la ley y la Constitución, usted puede contratar nueva deuda para pagar vieja deuda, siempre que la nueva deuda usted la contrate en condiciones mejores de que la que va a pagar. Eso no ha ocurrido. Eso no ocurrió, por lo menos en la mayor parte de los casos no ha ocurrido. Segundo, la ley te prohíbe Perdón, solamente no sé si utilizar. tienes en mente los datos promedios, así aproximados, de cuál fue la deuda el promedio del servicio de la deuda, la tasa de interés promedio a la que se adquirió la deuda antes del 2017 y cuál ha sido el costo promedio de la deuda de estos 50.000 millones que se han adquirido desde entonces para acá. Desgraciadamente, el Ministerio de Finanzas no publica las cifras, ¿no? Y lo que te habla es de un promedio ponderado de todo. Pero aquí se han emitido bonos, por ejemplo, al 12% de interés. Se han emitido bonos al 10% de interés que se colocaron en los mercados. Em, pero viene la segunda parte, Pedro. Y la segunda parte es que la Constitución y la ley te prohíben endeudarte para gasto corriente. Y con una gran parte de este endeudamiento se ha pagado intereses de la deuda pública. Y los intereses de la deuda pública son gasto corriente a la vena. Pero además se ha pagado gasto corriente del presupuesto del Estado. Lo que pasa es que está tapado, está escondido. Cuando alguna vez se haga una auditoría, una nueva auditoría de la deuda pública, y se busque los destinos que se le dio a los 50.000 millones de dólares que se ha contratado desde mayo del 2017 hasta la fecha, bueno, aquí realmente va a haber un problema muy grande, porque se ha violado la ley, se ha violado la Constitución y algo o tanto o peor que eso, se le ha hundido al país, pues, porque el día de hoy, en este año, tenemos que pagar, te estoy dando cifras oficiales, tenemos que pagar 11.730 millones de dólares en capital, intereses y otros pasivos. Los otros pasivos es la deuda de corto plazo que tiene que pagar el Ministerio de Finanzas. Entonces, imagínate lo que es pagar 11.700 millones en capital, intereses en un solo año. Y el próximo año va a ser peor, porque el canje de deuda que se hizo en el gobierno del señor Moreno no fue reestructuración, fue un canje de deuda. Te bajaba los intereses, a ver, la gente no sepa esto, te bajaba los intereses los 5 primeros años, pero luego suben los intereses. Y lo que la gente no sabe es que para hacer eso nos dijeron, pero usted me va a pagar 10 años más de intereses. Entonces el Ecuador tiene que pagar 10 años más de intereses. Los intereses antes teníamos que pagarlos hasta el año 2030 y ahora tenemos que pagar hasta el año 2040. Y voy a citar un caso que es realmente emblemático en todo este desbarajuste, ¿no? De mala economía. El señor Moreno llega al poder en mayo del 2017 y el Ecuador le debía al Fondo Monetario 300 millones de dólares. Hace unos días dice, revisé cuánto se le está debiendo al Ecuador y revisé en la página del Fondo Monetario. Y ahora resulta que le estamos debiendo 12.000 millones de dólares entre capital, intereses y recargos que nos cobra el fondo. doce De mil millones de 300 a dólares. 12.000, qué barbaridad. Sí, 12.000 millones de dólares. Y cualquiera puede verificar las cifras si entra a la página del Fondo Monetario. Eso es lo que debemos en capital, intereses y los llamados otros recargos, que es una sobretasa que el Fondo Monetario cobra sobre la tasa de interés. Porque el financiamiento con el Fondo Monetario no es ninguna ganga, ¿no? Nosotros estamos pagando sobre el 6,5% de intereses, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasó con la plata del Fondo Monetario? Claro. Bueno, tuvo el mismo destino que... ¿qué es lo que te dicen los economistas argentinos? Tú que conversas a menudo con economistas argentinos, pregúntales y diles, oiga, ustedes están debiendo al Fondo Monetario 54.000 millones y probablemente, por lo menos, si es que, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos, si les va bien en las elecciones, van a dar 20.000 millones más. Pregúntales, ¿qué hicieron con la plata? ¿Qué pasó? Los amigos del señor Macri sacaron la plata al exterior, pues. Esto también ha ocurrido aquí. Pero no solo eso, le sirvió eso a la economía argentina, pero para nada, pues la situación de un enorme porcentaje de la población argentina es crítica. El señor, y perdona que aquí haga un paréntesis para referirme a esto, el señor Milei dice que ha bajado la inflación y claro que la ha bajado, pero porque ha liquidado el consumo. En el cementerio no hay inflación y el consumo es cero. Que algo similar Eh, pasa acá, ¿no? Claro, eso es lo que está ocurriendo. Y volviendo al tema de acá, cuando tú analizas el incremento del IVA
y el incremento del diésel. Entonces, estos caballeros que han dado la conferencia señalan, y lo vienen diciendo, ¿no? Dicen, ya ven, como dicen los neoliberales, aquí está el índice de precios. Prácticamente no creció, es más, hasta se ha reducido, o sea que ha sido beneficioso para los precios el incremento del IVA y el incremento del diésel, del precio del diésel. Pero lo que no miran es el consumo. Solamente se refieren al consumo promedio global. Pero si mirarían cuál es el consumo de los pobres que están en el primer quintil y que solo cubren el 16% de la canasta básica, con el incremento que se produce en toda la cadena de valor y en la cadena productiva, ellos lo que hacen es paralizar su consumo, reducirlo o degradarlo, y así hasta el cuarto quintil en proporción. Entonces sumas tú dos efectos. El primero, la reducción, la contracción de la demanda de los pobres, porque como no tienen ahorros, no tienen forma de cubrir los nuevos precios, contraen la demanda y degradan la demanda. Y luego, la dolarización es un dique de contención, porque aquí está todo valorado en dólares. Por eso es que el índice de precios no refleja la realidad social, refleja el promedio de los precios, no la realidad social, porque los porcentajes de variación en los precios le afectan de manera muy diferente al que vive con $50 al mes que al que vive con 50.000. Le afectan muy diferente al que gana 10,5 millones al año, como el señor Lazo, respecto del que está viviendo con $90 o $99 mensuales. Entonces, esta es la realidad del Ecuador. Ahora, Si los mira, déjame, economistas, déjame, antes de retornar al tema del funcionamiento de los mercados, que me parece muy importante abundar en esta cuestión. A propósito de que mencionaste estos amigos argentinos que de vez en cuando tienen la gentileza de aceptar mis conversaciones, en esta conversación reciente con Héctor Giuliano, un viejo y destacado economista argentino que ha estado luchando justamente con respecto a estos abusos de la deuda externa, mencionaba el hecho de que el Fondo Monetario Internacional de un tiempo para acá viene castigando a sus ahijaditos, a los que les presta, yéndose más allá de lo que la propia normativa del fondo permite, por tanto genera una cláusula que se gatilla porque hay un alto riesgo de que no se le pueda reponer el préstamo al Fondo Monetario, entonces ponen unos recargos. Entonces, mencionaba que Argentina es el que tiene los más altos recargos. Hay un estudio de un centro gringo de economistas progresistas que pone a la Argentina y al Ecuador disputándose ese privilegio de ser los más castigados por el Fondo Monetario Internacional en estos recargos, o sea, para nuestra audiencia, sobre la tasa de interés a la que estábamos haciendo referencia hace un momentito, hay una comisión que tiene que pagar el país, hay una multa que tiene que pagar el país en el costo del préstamo por el riesgo de que no se le pueda pagar al Fondo Monetario Internacional, lo que hace que la tasa de interés en los hechos sea mucho más cara, pero no necesariamente se computa como servicio de la deuda, como pago de intereses, o sea, no está eso en el presupuesto. Primer punto que me parece que es muy importante ubicar, lastimosamente, como bien mencionabas, el Ministerio de Finanzas del Banco Central han olvidado por completo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y hay una total interrupción de una tradición, en el caso del Banco Central, una tradición que iba a cumplir 100 años de transparencia, de crear estadísticas, de investigar estadísticas, como bien mencionabas, con las mejores técnicas internacionales, en el caso de las cuentas nacionales, con expertos directamente desde París. Aquí teníamos en Ecuador de lo más avanzado en América Latina en cuentas nacionales. Lo mismo en otras estadísticas. Primer punto, la necesidad de transparencia en esta cuestión, porque, y aquí solamente te señalo un tema que nos liga a otra conversación que tuvimos en este mismo canal. Y tú decías, a ver, este año se pagan 11.700 millones de dólares de servicio de la deuda, de intereses exclusivamente. El año anterior se pagaron ocho capital mil interés. quinientos millones y la deuda no decrece.
La deuda crece año a año. El año anterior estaba en 82.000 millones, 82.500 millones de dólares. Subieron a 92.000 millones de dólares, aunque el Fondo Monetario tenía previsto que la subida era mayor. En la carta de intención original tenía previsto para el año 2025 más de 90.000 millones, 93.000 millones de dólares, creo que decía. Se está un poco menos. Y como bien mencionas, el año siguiente se va a pagar mucho más y la deuda no se reduce, sigue creciendo. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Y en la anterior conversación que tuvimos, vos demostrabas que el presupuesto que se entregó tardíamente para aprobación de la Asamblea presentaba unas cifras absolutamente quiméricas respecto a la capacidad de financiamiento del Estado, que no se iban a cumplir ni las metas ni las cifras de ejecución presupuestaria, ni peor se iba a tener el presupuesto suficiente o la disponibilidad de fondos suficiente para cubrir esa situación. Ahora, en estas circunstancias, ¿no es cierto?, se da un hecho inexplicable, que el gobierno sube los precios de los combustibles y para comprar conciencias, para arreglar algunas situaciones, compensar la cosa, ha comprometido ya 750 millones de bonos adicionales, igualito a lo que hizo en la anterior campaña, para ser generoso y hacer campaña política con los dineros públicos del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo pones tú en ese contexto, no es cierto, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional haya anunciado el desembolso de 600 millones? Bueno, ha señalado varios temas importantes después sobre la mesa. Voy a tratar de recordarlos todos. Primero, en el tema de Argentina. Cuando el señor Macri estuvo en el gobierno, contrató la famosa deuda de prácticamente 50.000 millones, era 55.000, pero le avanzaron a desembolsar 47.000, porque luego llegó el señor Fernández y dijo, ya no me desembolsen, no me hagan el último desembolso, le dijo al Fondo Monetario. Te hago notar que quienes aprobaron ese crédito para Argentina, que es el más grande de la historia argentina y el más grande del Fondo Monetario en la historia, todos marcharon del Fondo Monetario, incluida la señora Lagarde, que era la directora del Fondo Monetario, que era la que decía que los viejos están viviendo mucho y que ese es un problema, que vivan mucho. No quedó ni el conserje, todos fueron afuera. No, no haber sido porque fue muy recomendable la operación, y creo que las críticas no se han hecho esperar respecto de ese préstamo gigantesco. Como era de suponer, la plata entró y volvió a salir, pero no le ayudó a la economía argentina. La plata entró y volvió a salir, pero los argentinos se quedaron con la deuda. Entonces llegó el momento de pagar el servicio de esa deuda, y ya en el gobierno del señor Fernández ya estaban viendo cuál era la situación tan crítica, y por eso es que su ministro trataba de buscar una reestructuración. Luego viene el gobierno del señor Milei y dice, no podemos pagar la deuda que hizo mi compadre, el señor Macri, y le pide al Fondo Monetario 20.000 millones de dólares adicionales, y el Fondo Monetario le presta 20.000 millones adicionales para que le pague al propio fondo. ¿Cómo te parece? Pero eso tampoco alcanza. Ya el señor Milei se gastó la plata porque dice que quiere sostener el tipo de cambio y no lo está logrando sostener, y se gasta todos los dólares. Y entonces ahora está pidiendo que por favor el presidente de los Estados Unidos autorice un crédito del Tesoro de los Estados Unidos por otros 20.000 millones de dólares. Y en eso se encuentran. Y claro, los economistas argentinos, los que son patriotas, están analizando la terrible situación que esto significa desde el punto de vista del manejo de la deuda. Porque además el peso argentino se ha depreciado significativamente en las últimas semanas. Queda por ver qué va a pasar el día domingo con las elecciones de la Cámara y del Senado argentino, porque eso va a resolver mucho. Volviendo al tema ecuatoriano, en la proporción del Ecuador, ha sucedido con la deuda del Fondo Monetario. En gran medida, la deuda que contratamos con el dice, ¿a dónde se ha ido la plata? Ha servido para pagarle al propio fondo. Pero si en el año pasado le pagamos 1.500 millones de dólares al fondo, y este año hay que pagarle hay que terminar de pagarle una cantidad igual, y el próximo año también hay que pagar otros poco más de 1.500 millones. Entonces, hacia allá se está yendo.
como parte de toda la deuda externa que hay que pagar, aparte de la deuda, de la deuda interna. Esto claramente es mala economía. Mientras tanto, la economía no crece, porque este crecimiento del 3,2% que el Banco Central dice que tendrá la economía ecuatoriana, fundamentalmente se debe al rebote económico. Y aquí es importantísimo que la gente conozca lo siguiente. ¿Cómo será este crecimiento económico de frágil, inestable e insuficiente? Que responde básicamente al rebote económico, responde al dinero que envían los migrantes, responden a la contracción de importaciones no petroleras, Pedro, que agranda el PIB. Pero ¿cómo será de inestable? Es decir, no es estructurada para decir hemos encontrado una ruta de crecimiento y de aquí en adelante vamos a crecer así. Que el Banco Central, a pesar de la distorsión que presenta en las cifras con su nueva metodología, no le quedó más remedio que decir que el año 2026, del 3,4 del crecimiento que es que vamos a tener el 2025, nos precipitamos en caída libre al 1,8. Si el crecimiento fuese estructural, es decir, estuviese sustentado, ¿no es cierto? Con capacidad de demanda, con producción, si estuviese sustentado, no caeríamos pues a la mitad del año siguiente. Esto lo que te da diciendo, lo que te está diciendo claramente es que lo que tenemos fundamentalmente en este año es un rebote de la economía al compararla con un año muy malo que fue el año pasado. Ahora, mira, discúlpame que te insista en un pequeño puntito que no cubriste. Se Sí, hice muy larga la exposición y no, de pronto no se vio el tema que me parece que es clarísimo. Pero ya no solamente es responsabilidad del gobierno ecuatoriano, sino también de los propios funcionarios del fondo, que como bien dijiste en el caso del el crédito más grande de toda su historia, tuvieron que salir todos, porque hasta la Oficina de Evaluación Independiente del fondo sacó un informe en contra. Entonces, a ver. Ubiquémonos, en el caso de la Argentina y en el caso del Ecuador hay oficinas internas, no la oficina de evaluación independiente, que hacen simulaciones y muestran internamente en el procesamiento interno del Fondo Monetario Internacional que hay dificultades para el pago de la deuda externa, o sea, que hay dificultades para el pago de ese préstamo. Y eso, solo eso garantiza o solo eso gatilla en que el Fondo Monetario Internacional imponga estos sobrecargos. En el caso de la Argentina se han hecho públicos, en el caso del Ecuador no se han hecho públicos. Ahora, en el contexto de eso, el gobierno de Novoa está ofreciendo utilizar 750 millones con propósitos electorales y en medio de esa situación, en medio de una situación en la que ya habían dificultades para financiar lo presupuestado, incluyendo con recortes presupuestarios. Más aún en lo poco que quedaba del año. Eso lo discutimos en la anterior sesión que tuvimos. Pero encima de eso, entre la anterior sesión y la actual, por razones totalmente politiqueras, esos 750 millones de dólares parecerían estar respaldados por los 600 millones de reembolso del Fondo Monetario Internacional. no. No, a ver, cuéntanos de eso. Primero, lo que está ocurriendo con el Fondo Monetario, si tú ves las felicitaciones del fondo, que es un copy-paste, ¿no?, de la plantilla de felicitaciones que siempre envían al mundo, le felicitan al Ecuador, pero ¿qué dicen? Ha cumplido más allá de las metas. Es decir, el Fondo Monetario existe el cumplimiento de ciertas metas, entre comillas, y el Ecuador cumple y va más allá de eso. Yo creo que en buena medida en el Ecuador se usa el Fondo Monetario como un disfraz, una coartada para justificar el desastre de políticas económicas que se vienen implementando desde hace 8 años. Ahora bien, yo no creo que el gobierno está en condiciones de cumplir, salvo que haga una nueva deuda y le llegue una nueva plata, por ejemplo, del Tesoro de los Estados Unidos, siguiendo un poco lo que está haciendo Argentina. Pero yo no. Adelante, Marco. Sí, te decía que yo no creo que los ofrecimientos de compensación se puedan cumplir, por lo menos no en su totalidad y no en una muy buena parte, por una razón, porque a pesar de que tengan la voluntad de cumplir, no tienen la plata, salvo que reciban dinero extra, por ejemplo, de un crédito del Tesoro de los Estados Unidos, como lo está buscando y como quiere recibir el gobierno argentino. ¿Por qué digo esto? Porque el presupuesto del Estado vigente del año 2025 incluye un déficit de 5.600 millones de dólares.
Y mencionábamos en nuestra conversación anterior que también incluyen 5.000 millones de ingresos de capital que no existen, que no existen. Entonces, resulta que si es que no logran conseguir y no existen a pesar de financiamiento del presupuesto de 13.000 millones de dólares. Este presupuesto tiene un financiamiento bruto, es decir, deuda interna y externa, de 13.000 millones, un poco más de 13.000 millones de dólares. A pesar de eso, hay una parte que no avanzaron a financiar, 5.600, que es el déficit. O sea, en esos, perdón, en esos 13.000 millones de dólares ya estaban contemplado el desembolso de 600 millones. No todavía, Ah, no, no todavía. todavía. El presupuesto original es el que te digo. Esto de los 600 millones viene luego de lo del diésel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? 5.600 millones, dice el Ministerio de Finanzas, será el déficit estimado este año, pero no dice nada de los 5.000 millones que no tienen, que no existen, pero que constan en los ingresos de capital. Entonces, la ministra pone en un acápite que 750 millones van a venir de la entrega del oleoducto de crudos pesados que se va a hacer a la empresa privada y que va a recibir 750 millones. Y los otros 4.000 y picos que van a venir de la entrega de los campos petroleros. Pero hasta el momento no ha ocurrido nada de eso y no veo tan sencillo de que ocurra y faltan 2 meses y unos pocos días a que termine el año. Tampoco creo que tengan el tiempo para entregar nomás los campos petroleros y que la gente no diga nada. ¿Qué significa esto? Si hasta este día que estamos conversando no hay un centavo de esos 5.000 millones adicionales que constan como ingresos, quiere decir que el déficit sube de 5.600 a 10.600. Entonces, ¿por qué yo creo que ese no va a ser el déficit? Porque van a subejecutar de manera importante el presupuesto del Estado. Al mes de agosto, el presupuesto del Estado está subejecutado ya en más de 2.500 millones de dólares. Pero tú sabes que lo grueso vienen los últimos meses, ¿no? Que vienen gastos adicionales, pago de deuda, 13º, en fin. Entonces, ya tienen subejecutado una parte del presupuesto. Es decir, dijeron que van a entregar 41.000 millones y seguramente terminarán entregando una cifra muy inferior. Y luego van a pasar, en mi cálculo, por lo menos 2.000 millones de dólares de obligaciones que tendrían que cumplir este año al próximo año. Lo que en el Ministerio de Economía se conoce como aumentar la bola. ¿La bola de qué? La bola de obligaciones impagas, que pasas de un año para otro para decir que has rebajado el déficit, que es lo que han venido haciendo los últimos años. Entonces, esta es la situación del presupuesto. Entonces, la pregunta aquí es, si esta es la situación del presupuesto, como en efecto lo es, ¿de dónde va a salir la plata? Porque ¿cuánto se ha entregado del presupuesto de 41.000 millones? ¿Cuánto se ha entregado hasta el mes de julio? 15.000 millones. Entonces, julio es el séptimo mes. En los 5 meses que faltan, si entregaste 15.000 millones, ¿de dónde van a salir los 29.000 millones que faltan? No tienes forma de poder entregar. Vas a subejecutar el presupuesto del Estado. Ya, pero ahí justo ahí, en ese punto es la noticia, digamos, que emerge en este periodo en el que no nos hemos conversado, que sobre esos 29.000 millones de dólares que faltaban, o sea, que faltaba entregar para ejecutar, el gobierno asume 750 millones adicionales de compromisos para resolver de manera populista la crisis política que tiene. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Cómo va a manejar la cosa fiscal? ¿Cómo va a manejar la cuenta única del Tesoro? ¿Cómo va a manejar, cómo va a administrar, digamos, una situación en la que ellos mismos se han puesto la soga al cuello? Incumpliendo el presupuesto, pues, porque no tienen otra forma de hacerlo. Si tienes que desde julio a diciembre entregar 20, no son 29, sino 26.000 millones. 26.000 millones, has entregado hasta julio 15. Entonces, para completar los 41.000 millones del presupuesto, necesitas entregar 26.000 más. No tienes los 26.000 millones. Entonces, quiere decir que lo vas a subejecutar. Alguien se va a quedar sin recibir lo que estaba establecido en el presupuesto. Y yo creo que entre los que se van a quedar sin recibir son los beneficiarios. Por ejemplo, te voy a señalar un dato.
En los rubros que el gobierno ha anunciado que va a financiar son 1.200 tractores. Dice que va a regalar 1.200 tractores y 650 motores fuera de borda para los trabajadores del mar. Y yo les he oído a algunos pescadores que hacen críticas respecto a los motores fuera de borda. Pero supongamos que eso es lo conveniente. Bueno, cuando uno va a ver cuáles son los recursos destinados para estos dos propósitos, el Ministerio de Finanzas no ha señalado el monto. No tienen hasta el día de hoy un monto, no se sabe cuánto cuesta. Entonces ahí hay unos 755 millones de ofertas, son 755 millones de ofertas que no se sabe de dónde van a salir y que ni siquiera se sabe en qué se va a usar el dinero. Solamente se sabe que hay 100 millones para el bono raíces para los agricultores, dándoles a cada uno $1.000. Entonces, esos son un máximo de 100 millones. Y el resto no se sabe. Quien tenga interés de conocer las cifras sobre esto, y perdonen la autorreferencia, puede encontrar en mi cuenta de X la referencia de el análisis de todas las asignaciones que ha anunciado el gobierno, cuáles las cumple y cuáles no las cumple. Pero volviendo a tu pregunta, el punto es que no hay la plata, pues, Pedro. Claro. Porque si tú tienes un déficit de 10.600 millones, no, pues el déficit quiere decir lo que no se ha podido financiar. ¿De dónde va a salir todo esto? Si hay gente que se va a quedar, instituciones, empresas, no empresas, sino instituciones, ministerios, se van a quedar subejecutados. Esa es la primera subejecución, la del Ministerio de Finanzas. Luego hay una segunda subejecución cuando las unidades ejecutoras, llámese en ministerios o llámese en instituciones del Estado, reciben el dinero del presupuesto del Estado, por lo menos una parte, ellos también subejecutan. Por eso que el ministerio dice, a ver, yo a tal ministerio ya le he desembolsado 40%. Y tú vas a ese ministerio y ves que se ha usado el 20%. Esa es la segunda subejecución. Déjame solamente gráfico para nuestra audiencia. A ver, sobre el presupuesto recortado, porque vienen recortando desde hace mucho tiempo en compromiso con el Fondo Monetario Internacional, originalmente era una contracción en 4 años del 5.5% del PIB, ahora va a ser del 6.6% del PIB porque nos hemos portado muy bien, ¿no es cierto? Entonces sí tiene que seguirse un recorte cada vez mayor año tras año. Entonces, sobre el presupuesto recortado, solo se hace una asignación de 40%, dice Marco. Ahora, sobre esa asignación del 40% de plata, de la plata que efectivamente se entrega al ministerio o al programa que tiene que ejecutar, el programa voluntariamente, entre comillas, subejecuta. O sea que son 3 niveles de reducción del presupuesto. Así mismo es. Y algo que es doloroso, ¿no? Algo que es doloroso que no debe pasar, pero desgraciadamente ha venido pasando. Los asambleístas de este periodo legislativo saben perfectamente que el presupuesto del Estado que aprobaron recientemente tiene un hueco bien grande de ingresos que no existen y sin embargo lo aprobaron tal cual llegó. Ese es un daño que se le hace al país y es un daño que se hace al propio gobierno, pero sobre todo es un daño que se le hace al país. Se señala de presupuesto, mira, mira la barbaridad esta, ¿no? El año pasado el presupuesto ejecutado termina en 32.800 millones y para este año lo ponen en 40.900, es decir, 41.000 millones. Estamos hablando de que casi 8.000 millones de adicionales. Entonces te ponen eso, los recursos para la salud y para la educación, sobre todo para la salud. Hay un incremento de más de 5.000 millones en salud en el presupuesto, pero en el papel no hay la plata. Entonces, lo que tú en el papel puedes poner cualquier cosa, pero a la hora de la verdad, es decir, al final del día, uno dice, a ver, usted puso en el papel tanto, ¿y cuánto es realmente lo que ha entregado? Ahí viene la gran diferencia. Y por eso tú tienes a los GATS, a los municipios, a los consejos provinciales, a los proveedores del Estado, reclamando el dinero que no les pueden pagar porque esta es una economía de tan bajo crecimiento que no genera los recursos necesarios para poder asumir los compromisos. Y esa es la razón también por la cual se sigue contratando más deuda para pagar la vieja deuda. Y como faltan recursos en el presupuesto, se contrata más
de lo que se paga. Entonces, el crecimiento de la deuda, hay un crecimiento neto de la deuda. Por eso es que desde el mayo del 2007, del 2017, hasta este mismo día, la deuda ha pasado de un poco más de 40.000 millones, ha pasado a cerca de 90.000 millones. Y eso también en la estadística del Ministerio de Finanzas al mes de julio, donde todavía no está la nueva deuda con el Fondo Monetario. Y donde Entonces, no el está Fondo tampoco la deuda, Monetario el está tema aquí para de los decir, arbitrajes internacionales, ¿no? claro, así mismo es. Y ahora el Fondo Monetario está aquí para decirles a los ecuatorianos o para decirnos a los ecuatorianos, ustedes tienen que tomar tales o cuales medidas. Por ejemplo, el Fondo Monetario y sobre todo algunos neoliberales querían que el IVA pase al 18%. El otro día salió el ex ministro de Finanzas, el señor Vega, el que estuvo hasta hace poco, y dijo que él estaba absolutamente seguro de que lo conveniente para el Ecuador es tener un IVA entre 18 y 19%. Bueno, a mí no me llama la atención que él diga eso, ¿no? Pero eso dijo, ¿ya? Y fue el ministro de Finanzas del Ecuador. Eso es lo que ellos quieren. Pero además, quieren eliminar todos los Subrayemos eso, ¿no? Es decir, subsidios. al pueblo, a los sectores populares le suben el IVA, ya subieron del 12 al 15 y ahora quieren que suba al 18 19%. Pero en cambio, ese pago de impuestos, ¿no es cierto?, es correspondido por los oligarcas perdonándose lo que ellos le deben al SRI. No solamente las deudas anteriores, sino las nuevas. Ahí dice el propio personero de la corporación Novoa, dice que de los 95 millones ha pagado ya los 23 millones de dólares, con lo cual se ha perdonado todito eso. Pero por ahí me contaban que no son de los 93, sino de los 155 millones que debe el clan Novoa, incluyendo las empresas de la tita. Entonces, estamos hablando de un perjuicio para el Estado gigantesco que la termina pagando el pueblo ecuatoriano con estos aumentos del IVA. En el Ministerio de Finanzas y en el SRI más concretamente, hay una figura que se llama el gasto tributario. En este presupuesto del Estado actual se menciona que el gasto tributario, que ya voy a explicar lo que es, supera los 7.000 millones de dólares. Esos 7.000 millones de dólares significan los perdones, lo que el Estado deja de cobrar. Los perdones, las exenciones tributarias, no las remisiones, las exenciones. Yo te libero a ti de que pagues tal o cual impuesto. Por ejemplo, aquí por ley les exoneraron durante 10 años del pago del impuesto a la renta a las grandes mineras. Entonces, esto se llama el gasto tributario, la suma de todas las exenciones y exoneraciones. En esos 7.000 millones hay 1.500 millones que se vienen perdonando todos los años a las grandes empresas. No, no es a la empresa privada, es a las grandes empresas. El Estado deja de cobrarles 1.500 millones, les regala 1.500 millones. Es decir, realmente lamentable. Los neoliberales, este ministro que dice que el IVA debería estar en el 18, 19%, y que él está seguro de que así debe ser, bueno, él es agrónomo de profesión, ¿no? Entonces dice, sí, debería estar 18, 19%, pero no te dice una palabra de por qué regalar 1.500 millones a las grandes empresas cuando la gente no tiene dinero para hacerse diálisis o en los hospitales falta lo fundamental. 13.000 cirugías están represadas y no se han podido realizar en la red de hospitales públicos porque no hay cupo. Hay 13.000 en lista de espera. Y hace poco esa cifra que nosotros mismos dimos, la acaba de publicar nuevamente Primicias. Y esa es la cifra oficial del seguro y los hospitales públicos. Sin embargo, aquí a determinados sectores se les deja de cobrar importantes cantidades que deberían servir para ayudar a mejorar la situación de la gente pobre, pues porque los ricos no necesitan que les mejoren nada, ya tienen una buena vida. Con el agravante Quienes de que se necesitan son perdona los el propio pobres. presidente, se perdona a él y su familia, sus amigos, sus cronis, ¿no es cierto?, más cercanos, se perdona, son como 2.300 millones de dólares que se han perdonado, ¿no?, en estas remisiones. Sí, claro, bueno, pero en remisiones tributarias el Ecuador va perdonando ya cerca de 20.000 millones, ¿no? Qué terrible. Porque estas remisiones tributarias vienen de tiempo atrás. La más famosa remisión tributaria que tienen bajo 7 llaves, algún día se sabrá,
Es la que hizo el señor Martínez, el ministro de Finanzas Martínez, en el gobierno del señor Moreno. Entonces, nunca quisieron avisar, le quisieron contar al país a cuánto mismo ascendieron los perdones. ¿A cuánto mismo ascendieron los perdones? Fueron unos perdones masivos que se dieron en diferentes instituciones del Estado, sobre todo en el Ministerio de Finanzas. Pero lo que la gente debe saber es que ahora, por ejemplo, se dice, bueno, 100.000, 200.000 personas, como decía Martínez, 240.000 personas se han beneficiado y han utilizado este beneficio. Sí, 240.000 personas. Pero de perdones de 4.500 millones, las 240.000 personas se beneficiaron con 300 millones. Los otros 4.300 millones se concentraron en el 2% de los beneficiarios. Esto quiere decir que las remisiones sirven no para ayudarle a la gente que debe una cantidad de dinero inferior, sino a los grandes deudores del Estado. Esas son las remisiones, Esto, algo que solamente no debería para suceder en el documentación, Ecuador. corrígeme por favor, esto es la ley mal llamada la Ley Orgánica de Fomento Productivo de agosto del 2018, ¿no? Exactamente, claro, el inventor de eso fue el señor Martínez, ¿no? Entonces, y esto se ha venido reproduciendo, ¿no? Se ha venido reproduciendo, se ha venido reproduciendo. En los últimos 15 años tú tienes 20.000 millones de remisiones tributarias, vale decir de dinero que ha dejado de cobrar el Estado. En vez de hacer eso, en vez de hacer eso, primero, ¿cómo paga la gente eso? Con un IVA más alto, con precios más altos, con destrucción de la inversión pública. Por eso están los hospitales como están, la educación como están. La gente paga todo eso. Entonces, en vez de hacer esas remisiones, ¿no sería mejor que reduzcan los impuestos para activar la economía? Y porque la reducción de los impuestos permite bajar los costos de producción y los costos de producción más bajos le ayudan a la gente pobre. Pero nada de eso se hace, nada de eso se hace. Déjame solamente para nuestra audiencia, por razones didácticas, separamos claramente, discriminamos claramente algunos conceptos que has estado manejando hasta ahorita. Tenemos por un lado, ¿no es cierto?, el tema de las remisiones. Esto de aquí son deudas que se han venido acumulando de las empresas, sobre todo las grandes empresas, como bien decía hace un momentito Marco, el 2% en el caso de la Ley Orgánica de Fomento Productivo de agosto del 2018, fueron beneficiados de los 4.300 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de un poco, pero por razones políticas, ¿no es cierto?, de relaciones públicas, ponen una cantidad de deudas chiquititas, chiquititas, una cantidad de pequeñas empresas, ¿no es cierto?, para decir, vean cómo beneficiamos a toda la población, primerito. Entonces, esos son remisiones. Luego tenemos el hecho de que hay una cantidad enorme de deudas anteriores del SRI que luego pasan al sistema judicial, tienen una primera instancia, una segunda instancia, luego van a casación, y entonces, con todos los problemas que sabemos que tiene el sistema judicial, ¿no es cierto?, y que seguramente hay todo tipo de presiones, beneficios, privilegios, tentaciones, ¿no es cierto?, por parte de las grandes empresas para que allí se hagan agua, lodo, todos los argumentos que pone el SRI, simplemente, ¿no es cierto?, aquellas que sobreviven todo ese vía crucis de tentaciones, ¿no es cierto?, terminaron siendo definidas con 2.300 millones de dólares. Esto es aparte de los 4.600 que ya se pasó la página en el año 2018. Ahora, acordémonos que estos cobros que terminan luego del proceso judicial en 2.300 millones de deuda de las grandes empresas en firme, dejaron de cobrarse en el 2017, pues. O sea, desde el 2017 para acá, el SRI no ha hecho estos cobros. Entonces, no les ha cobrado a las grandes empresas y por tanto nunca han pasado al sistema judicial porque no hay quien cobre. O sea, estamos hablando de deudas de ACEFU, de la época de Claro. Palacio, de la época de Correa, ¿no es cierto? Las que llegan a este momento de acá. Y esas deudas acaba el gobierno de autoperdonarse. Y encima de eso, segundo punto, encima de eso tenemos un tercer capítulo, que son esto que menciona Marco, que son el gasto tributario. Todas estas leyes, por ejemplo, dicen, vamos a la cuestión de las zonas francas, vamos a hacer el tema de promocionar el turismo, vamos a hacer el tema de promocionar el desarrollo inmobiliario. Cada una de estas leyes lo que hace es hecho a dedo, precisamente por las propias corporaciones que pertenecen a su familia y a sus amigos, se dan todo tipo de beneficios y de exenciones para que el Estado no cobre impuestos.
Y eso, solo Así una es. parte, hay una cantidad de trucos legales y contables que hace que solo una parte aparezca como gasto fiscal. Este es el eufemismo que utilizan para, porque obviamente los subsidios para la gente pobre, eso es terrible, eso es populismo, es irresponsabilidad, es demagogia, es una barbaridad. Pero cuando se trata de la gente rica, entonces eso de ahí son estímulos, es gasto fiscal, entre comillas. Claro, a Yo eso le menciono llaman ese tema incentivos. y te pongo como una invitación en el trabajo tan imprescindible que estás haciendo, ¿no es cierto? Justamente hacerle un seguimiento a eso, porque acuérdate que en el 2023 el monto del gasto fiscal declarado era de 6.300 millones. De pronto en el 2024 bajó a 5.000, creo que 800. Y ahora, cuando en mi proyección eso de ahí tenía que haber superado los 7.000 millones de dólares en el 2024. Y ahora, ¿no es cierto?, tendría que estar cerca de los 8.000 millones de dólares y solamente aparece como 7.000 y un poquito más. Entonces yo creo que es muy importante porque no hay posibilidad de que se haya reducido el gasto fiscal cuando una ley tras otra, lo que han venido haciendo los últimos gobiernos, Moreno, Lazo y Novoa, es generar más exenciones, es generar más beneficios fiscales para las grandes empresas. Solamente y un último detalle. Entonces son tres capítulos y un capítulo totalmente aparte son los impuestos que ahí sí pagamos todos los ecuatorianos, como por ejemplo el IVA. Claro, te decía que hay en todo esto hay un pésimo efecto de demostración, ¿no? Que es reeditar determinados patrones de comportamiento, en este caso de las remisiones tributarias. Y es un efecto de demostración perverso, ¿no? Porque debe haber un buen número de deudores que dicen, esperemos hasta la próxima remisión tributaria para librarnos de polvo y paja. Y hay gente que no paga porque dice, no, pues ya mismo ha venido una remisión tributaria, ¿para qué voy a pagar? Hay algunos que a lo mejor no pagan porque no pueden. Por ejemplo, al Seguro Social, los empresarios están debiendo por aportes cobrados a los trabajadores y aportes que tenían que realizar ellos, le están debiendo 2.600 millones de dólares, a pesar de las ayudas que ha dado el seguro para llegar a ciertas negociaciones. 2.600 millones le debe la empresa privada al Seguro Social. Perdón, Unos que no esto de logran aquí pagar. es aparte de los 2.600 millones que también se hizo una remisión en la ley de fomento productivo de agosto del 2018. Recuerda que en ese entonces ya se les perdonó 2.600 millones, o sea que desde el 2018 para acá se han acumulado deudas de la patronal por 2.600 millones de dólares adicionales a los Claro, que se son los pagaron en el segundos 2018. 2.600. Y te quería decir algo. Mira, por ejemplo, la cartera vencida de los créditos hipotecarios, que además se llaman créditos hipotecarios porque la casa o el bien que se financió sirve de garantía de hipoteca, ¿no? Hay gente que ha perdido el empleo o simplemente no tiene los recursos necesarios y no ha podido pagar. Hay un buen número de ciudadanos ecuatorianos, un buen número, varios miles de ecuatorianos que no han podido pagar las cuotas de los créditos hipotecarios. ¿Alguna vez has escuchado que se plantee una remisión tributaria, en este caso una remisión de la deuda de estos ciudadanos ecuatorianos? No. Ni Las de eso, ni remisiones de tributarias, los 10.000 millones, de los préstamos que tenía el Ban Ecuador con los campesinos más pobres y que ya quedó resuelto en una de las negociaciones fruto de uno de los paros, acuérdate. Y eso de ahí quedó en nada también, o sea, son engaños para el pueblo ecuatoriano. Y esto de aquí te preguntaría, aprovecharía para preguntarte, porque justamente acaba de aprobarse, ¿no es cierto?, el hecho de que el BIES entrega esa parte de la cartera que es una fuente muy importante, yo diría la única fuente segura de rentabilización de los fondos de jubilación, y se le entrega esa cartera, la carne, digamos, del negocio a la banca privada. Mientras tanto, en enero del 2023 se dispuso que el BIES compre 1.500 millones de la cartera de los bancos que querían deshacerse. O sea, al BIES le hacen cargo del hueso y a la banca privada de la carne. bueno, esa es la política económica desde hace más de 8 años en el Ecuador, ¿no? O se inscribe dentro de la política económica que se sigue desde hace más de 8 años en el Ecuador. Claro, eso es lo que hace el neoliberalismo, ¿no?
y desgraciadamente en el Ecuador estas influencias han sido muy marcadas, ¿no? Por eso es que hablar de crecimiento económico en un país donde la situación de la gente, porque el crecimiento económico se supone que debe mejorar la situación en general de la gente, a unos más, a otros menos, ¿no es cierto? Dependiendo de los ingresos. Pero eso, eso no ves pues cuando analizas el grado de cobertura de la canasta familiar básica. Se llama básica porque son los elementos esenciales para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué más que mirar la canasta familiar básica para saber cómo está la población? Eso es lo que no se hace. Entonces, nos cuentan una historia que no tiene que ver con nada, tiene que ver con la realidad social. Yo quisiera escucharle al ministro o a la ministra de Finanzas o al gerente del Banco Central alguna vez decir, señores, tengo la buena noticia de que la política económica ha permitido mejorar la cobertura de la canasta básica de los quintiles más pobres de la población. Eso ocurrió antes de que llegue el señor Moreno, ocurrió durante los 10 años del gobierno de Correa, que es el que más redujo pobreza. Pero luego se produce un proceso regresivo en el Ecuador. Entonces, hay gente que escucha esto y dice, ve, este correísta está diciendo eso. No, son las cifras, las cifras. Entonces, esa realidad de las Yo cifras te del día de hoy corrijo, está Marco, mostrando un son las proceso. cifras hasta ahora. ¿Quién sabe si Ah, mañana ya sí, cocinan las cifras y publican otras? Como han hecho con claro. el PIB, con las Eh, estadísticas sociales, con las estadísticas de balanza de pagos, con las estadísticas de deuda, con las estadísticas petroleras. Es increíble, hombre. Claro, lo que hay es una regresión en todo sentido, sobre todo del bienestar de la población más necesitada, ¿no? Porque la economía se inventó para ayudar a los pobres, no ayudar a los ricos. Como hace un momento te decía, los ricos no necesitan ninguna ayuda, ya viven bastante bien y no tienen problemas económicos y pueden curar su salud, pueden tener buenos colegios, buenas universidades, en fin. Pero los pobres no tienen nada de eso. Entonces Ahora, la economía debe ayudarles a ellos, en ¿no? ese contexto, lo que estás mencionando, y a propósito de que acabamos de conversar de un tema financiero, uno uno de los puntos de la agenda de relaciones públicas del gobierno es presentar unos datos de jauja respecto al sistema financiero. ¿Vos crees que con este proceso de deterioro gigantesco que está viviendo la mayoría de la población, no solamente los sectores más pobres, también, por ejemplo, empleados públicos que compraron una casa con un préstamo o compraron un carrito con un préstamo, les mandan sacando? ¿Y con qué pagan el préstamo? ¿Cómo ves vos la situación del sistema financiero y qué medidas deberían adelantarse para prevenir que tengamos un episodio tan doloroso como el que tuvimos hace 25 años? Bueno, el sistema financiero, sobre todo el sistema bancario, que es el más fuerte, ¿no? Y luego viene el de las cooperativas. Las mutualistas son más bien marginales. El sistema financiero ha sido, como ellos llaman, muy cauto en dar créditos, ¿no? Ha realizado grandes utilidades, pero las utilidades y el incremento de los depósitos en el sistema bancario no se debe a ninguna política del gobierno. No es que por las políticas públicas es que esto se ha logrado. Se ha logrado por otras razones. La primera, porque 7.000 millones están entrando anualmente por remesas de los migrantes. Y esas remesas van directamente al sistema bancario, al sistema de cooperativas, en fin, fundamentalmente van al sistema bancario y luego se distribuyen entre los diferentes dueños del dinero. Este no es un rubro inferior, que además de esos 7.000 millones han evitado el colapso del consumo. Solamente pongámonos a pensar qué pasaría con el consumo, sobre todo los sectores privados, si no recibirían esos 7.000 millones que les mandan sus familiares. Entonces, los 7.000 millones no están debajo del colchón. Los 7.000 millones ellos los gastan y eso está en el sistema financiero. Entonces, ahí tienes una razón fundamental del incremento de los depósitos. La segunda, la segunda razón, bueno, el incremento de la deuda genera incrementos temporales, por lo menos temporales, en los depósitos y luego se distribuyen en la economía. Una tercera razón muy importante para el incremento de depósitos, Pedro, es la reducción de las importaciones no petroleras. Hay una importante reducción de las importaciones no petroleras, entonces la plata se quedó aquí, no salió
por importaciones no petroleras. Y como paralelamente, por ejemplo, en el año 2024 se subieron las tasas de interés, la gente puso la plata sobre todo en los bancos, cooperativas también, pero sobre todo en los bancos. Además, tú sabes bien que un componente importante del PIB, del resultado del PIB, son las importaciones. Entonces, si se reducen las importaciones, el PIB crece. Y el PIB crece por ese contenido de las importaciones. Y eso fue lo que sucedió. Luego, ¿por qué se han incrementado las utilidades de los bancos? Primero por el incremento a los depósitos, pero se incrementa sobre todo el crédito de consumo. La gente se está endeudando para comer. Las tarjetas de crédito le están sirviendo a la gente para diferir los pagos de la comida. Los pagos de la comida. Los pagos de la comida. Entonces, se está difiriendo el pago del consumo regular. Eso no es nada bueno en una economía. Hay una gran cantidad de gente, como acabamos de ver en la cobertura de la canasta básica, que busca cómo financiar su consumo, pero hay un sector asimismo importante que no tiene cómo financiarlo y entonces simplemente castiga el consumo. Los otros, los que pueden financiar, incrementan la deuda con tarjetas de crédito. Si la gente supiera lo que se está debiendo por tarjetas de crédito, realmente se asustaría. Luego también subieron las utilidades de los bancos porque se eliminó la contribución temporal que aprobó la Asamblea el año pasado. Ya en el año 2025 ya no hay esa contribución temporal. Eso significa un ahorro para los bancos de casi 200 millones de dólares, ¿no? Eh, y claro, todo esto es lo que ha logrado que se suban los depósitos. Tú no, lo que no puedes decir, aquí se han subido los depósitos de la banca porque yo he llevado una buena política económica. Pues las razones son otras. Las razones son las que estamos señalando. Ah, pero son razones que no responden a política económica, sino como llamamos los economistas, son factores exógenos o externos para que conozca la gente. Em, y eso es lo que nos ha llevado a tener un incremento importante de los depósitos bancarios, que a su vez ha determinado un crecimiento de las importaciones, de las utilidades. Y luego hay un punto importante que considerar, porque no es solamente el incremento de las utilidades de los bancos. Los bancos van a rebasar los 1.000 millones de utilidades en este año. El año pasado no rebasaron porque tuvieron que pagar estas contribuciones y también porque subieron las tasas de interés y tuvieron que reconocer tasas pasivas mayores. Pero en este año esa ya no es la situación. Aquí lo que se debe analizar, y es el análisis que debían haberle presentado al presidente de la República, es que de los 23 bancos que hay en el Ecuador, habían 24, hoy hay 23. Em, de los 23 bancos que hay en el Ecuador, 5 bancos controlan el sistema financiero ecuatoriano. El 80% de los depósitos, alrededor de el 80% de los créditos y más del 80% de las utilidades están concentradas en esos 5 bancos. Los otros 18 bancos están sobreviviendo, o sea, apenas, digamos, están generando para sobrevivir, están generando utilidades para sobrevivir. Esto lo que nos está diciendo es que hay un componente en la banca ecuatoriana concentrado en muy pocas manos en los principales bancos, en los bancos más grandes, en los cinco bancos más grandes. A los neoliberales les gusta decir, y lo dicen a menudo, no hay almuerzo gratis. Tomando una frase del profesor Milton Friedman que decía, there is no free lunch, que quiere decir no hay almuerzo gratis. Pero si hay algo que es gratis, son varios almuerzos que se pega aquí, por ejemplo, se pegan quienes hacen uso de los monopolios, de los oligopolios. Los oligopolios almuerzan gratis, los monopolios almuerzan gratis todos los días porque condiciones. Los oligopolios también almuerzan gratis todos los días porque le imponen condiciones al resto, no tienen capacidad de defensa el resto. Entonces, esto de decir aquí no hay almuerzo gratis, en el Ecuador hay un sector que tiene almuerzos gratis masivos, que son los sectores monopólicos. Y si tú miras lo que ha sucedido en el Ecuador, aquí se ha consolidado una estructura donde se junta el poder económico muy fuerte de la extrema derecha,
el poder político que está ligado al poder económico, el poder mediático de los grandes medios de comunicación, que son básicamente ellos mismos, y el poder tecnológico. ¿Frente a qué? Frente al resto. Entonces, esta superestructura impone condiciones. Esta superestructura ha impuesto las condiciones de la política económica que no le ayuda a que la gente se eduque. Y cuando la gente no se educa y permanece en la ignorancia, es decir, ignora lo que no debería ignorar, es fácilmente sometida. Y cuando es fácilmente sometida, termina en la resignación. Y tenemos lo que Jesse de Souza decía, el brasilero Jesse de Souza llama los pobres de derecha. Muy interesante, como siempre, Marco, muy esclarecedor y creo que hemos logrado hacer una presentación muy didáctica de estos contenidos como para que nuestra audiencia pueda a su vez replicarlos. Es muy importante el que pueda presentarse una alternativa a una narrativa totalmente falsa como está queriendo construir el gobierno. Te agradezco muchísimo y hasta la próxima. No, yo te agradezco, Pedro, y además te felicito por tu espíritu, por tu trabajo de orientarle a la gente. Un abrazo, mano. Pasa bien.